Ayer quería tocar este tema, que tuve una actividad muy intensa ayer, pero me ha sorprendido de ver el tema este de la Lotería Nacional. Me he sorprendido enormemente porque había visto cómo el caso ¿cómo se llama? 13, la Operación 13, estaba pintado que todos los que estaban implicados ahí tenían una carga por delante que iban a ser condenados por fraude, por una serie de situaciones adversas que se presentaron en la lotería. Para sorpresa, por lo menos de este servidor, fue descargado el ex administrador Luis Dicen. Cuando digo sorpresa, lo digo desde el punto de vista no haciendo la condena, sino toda la parafernalia que ocurrió previo, en el cual se establecía que estaban dadas las condiciones para implicar a esta persona, especialmente a la cabeza de esa institución. Ayer las juezas no encontraron evidencias ni pruebas para entonces haber aplicado una sanción a Luis Dicen. La pregunta es muy simple. ¿Cómo estuvo el papel del Ministerio Público? ¿Dónde estuvo? Porque en ese caso, al no haber una precisión de pruebas, las juezas no encontraron ninguna causa que le pudiera avalar en eso. Esto va a tener una serie de implicaciones muy fuertes, de mucha naturaleza, por diferentes razones. Primero, porque lo peor que se puede perder es la confianza en la justicia de una nación. Segundo, si hubo un caso que tuvo en apariencia muchas evidencias y muchas situaciones, era este. Entonces, al final del día, el director de la institución queda suelto más otra persona. Y los otros implicados fue que hicieron una admisión de pruebas o algo así parecido. Entonces creo que esto va a marcar un verdadero precedente en todos estos casos que se están manejando alrededor del tema de justicia, por el hecho de que no habrá de quedar. Hay que esperar el dispositivo de lo que dice de la sentencia. Pero haciéndose un juicio, como pasa con todos estos casos, verdaderamente creo que aquí hay un revés específicamente para el Ministerio Público que no pudo sustentar, más que sustentar, no se pudo presentar las pruebas con relación a este caso. Sentido común te pone sobre la mesa lo siguiente. ¿Pudiera estar pasando esto con los otros casos que están corriendo de 1 a 6 casos, todos provistos de un nombre muy elocuente que se conocen por cada uno de ellos? Operación Medusa, Operación 13, o todos esos. Y que el Ministerio Público decía que estaban blindados todos. Entonces creo que aquí hay una situación que se presentó ayer. No tengo la más mínimo interés ahora yo de decir que no se hizo justicia, porque no es mi estilo ni el estilo de ninguno de nosotros de decir que se debió haber condenado al administrador. Nosotros estábamos viendo todo el suceso que ha ocurrido con este caso, todo lo que se había presentado, por lo menos en los medios, todo lo que se había dicho, por lo menos en los medios, y ahora resulta que 3 juezas han dicho, ese señor no tiene nada que se le pueda acusar. Óigame, dicho así tan simple, no parece lo que esto representa. Y por demás, eso realmente va a traer una situación tan adversa que tiene que ver un poco con la credibilidad cuando se inician los casos, que son y pudieran ser un tanto mediáticos. Dicen los magistrados del tribunal, encabezados por la magistrada Claribel Nivar Arias, que preside el segundo tribunal colegiado de aquí del Distrito Nacional. Lo integran además Caterine Rubio y Giselle Soto. Son las magistradas del tribunal. Sí, entonces dicen, claro, como usted dice, don Luis, hay que esperar la lectura de la sentencia completa, que está para el 3 del mes de abril. Pero dentro de las justificaciones de las magistradas dicen, además del señor Luis Dicen, que es el ex administrador de la lotería, también fue descargado el señor Edison Miguel Perdomo,
que no se demostró que recibió soborno, como había dicho el Ministerio Público. Entonces dicen los magistrados, y cito, sin embargo, el hecho de la existencia de esa vinculación, o sea, de amistad, con el que las magistradas sentenciaron a 7 años de prisión y que dicen que orquestó el fraude en la Lotería Nacional, el señor Wilson Rosario Ortiz, dicen las magistradas. A pesar de esa existencia de vinculación de amistad, el tribunal no ha podido extraer más allá de ese vínculo, o sea, de la amistad, si hubo un desliz, si hubo una reunión con ese ciudadano, o sea, con el señor Dicen, con el señor William. Dicen las magistradas, no tenemos una llamada, no tenemos un mapeo, no tenemos un acercamiento, no tenemos nada, solamente se ha traído al tribunal las declaraciones incriminatorias de una procesada que es la señora Valentina Rosario Cruz, que era la presentadora, ¿no?, de esa noche del sorteo de la Operación 13, que afirmó haberse reunido con el ciudadano, o sea, con el señor Dicen, y que también desde que se sentó aquí dijo al tribunal que no iba a responder ninguna de las preguntas, y efectivamente así fue, o sea, nunca respondió ninguna de las preguntas de los magistrados. Sin duda que el caso ha sorprendido a todos, porque como vendió el Ministerio Público ante los titulares de los periódicos y ante las redes sociales, viendo las motivaciones, sobre todo el magistrado Wilson Camacho, pues nosotros esperábamos una sentencia llevándonos de lo que dice el Ministerio Público, porque hasta que los jueces no deciden, se supone que el Ministerio Público es solo una parte más del proceso, pero partiendo de lo que se había vendido, pues todos esperábamos una condena para el señor ex administrador de la Lotería Nacional, y así no ha sucedido, junto a otro de los imputados de haber recibido soborno. Entonces, el Ministerio Público dice que va a apelar. Sin duda que los casos tienen que dejar de tratarse en las redes sociales y para titulares de los periódicos, o para reafirmar la fortaleza del Ministerio Público y de los casos que están blindados, como vendió este caso el Ministerio Público, que estaba blindado y que contaban con pruebas suficientes. Entonces, si las magistradas dicen que no tienen ni siquiera una llamada telefónica entre el señor Dicen y el acusado de orquestar toda la operación, ¿cuáles eran las pruebas que presentó el Ministerio Público ante el tribunal? Más allá de la parafernalia de los titulares y de los titulares que se generan en redes sociales. Entonces, a partir de eso, cuando se conoce la decisión el día de ayer, lo que hay una reacción automática por parte de la población de acusar a los jueces, no al Ministerio Público, de no haber presentado las suficientes pruebas para lograr una condena en este caso, si efectivamente eran culpables todos, porque 2 han sido descargados. Entonces tenemos que dejar de hacer la justicia para Twitter y para Instagram y para los titulares de los periódicos. Pero ellos están conformes, el Ministerio Público, ayer a la salida del tribunal. Sí, él dice que va a recurrir en apelación la situación de los 2 que no le encontraron prueba. Ellos van a recurrir en apelación, pero que de 10 hayan condenado a 8, ellos mostraron un grado de satisfacción por este caso. Pero la racha de derrotas judiciales del Ministerio Público en los últimos casos de corrupción ha sido evidente. Está el caso que supuestamente era blindado, el caso de los 3 brazos, donde eso se quedó así. También está el caso de los supertucanos, que también el Ministerio Público decía que era un caso sumamente blindado, y ahora en este caso, el caso 13. Bueno, miren, yo ayer, esto es lo que decía, esto que refiero a Gustavo Olivo, sobre las declaraciones que dio el procurador adjunto encargado del PETCA, Wilson Camacho, que decía 2 cosas, que iban a esperar la lectura íntegra de la sentencia el día 3 de abril próximo, para entonces dar una respuesta como debe darse, mediante un recurso de apelación. Yo quiero saludar esa actitud, que es muy diferente a otras que se ven en el pasado reciente. Creo
que esa forma respetuosa en la cual el señor Camacho se acogió la decisión del juez, que es lo que le corresponde hacer. Es una muestra de que los esfuerzos de la magistrada Miriam Germán por llevar a la cordura a sus colaboradores están dando resultados. Creo que fue un golpe muy duro para ellos ayer, porque es un caso que ellos han promocionado mucho como blindado y sin embargo el principal señalado fue absuelto y la conducta de Camacho fue la que se espera de un agente de la justicia en un momento determinado. Esperar la lectura íntegra y proceder en la dirección que se establecen los canales, que es mediante las vías de recurso. Lo segundo que estableció es algo que también comparto con él. O sea que el que es imposible, por lo menos luciría imposible, improbable, impensable, agrego yo esos otros adjetivos, la posibilidad de que esto se diera sin la participación del director general de la Lotería Nacional. Yo creo eso, totalmente lo creo. El problema es, y aquí es donde el magistrado Camacho y sus ayudantes y todo el Ministerio Público tiene que enfocarse, el problema es que en justicia no es porque yo creo, no es porque me parece, no es porque resulta imposible. Jueza, pero ¿cómo ustedes pueden pensar que eso se puede hacer sin la participación del señor? Bueno, las jueces pueden pensarlo. De hecho, yo creo que esas tres magistradas deben tener claro en su cabeza que eso que ellos vieron ahí, sin él, no se hacía. Posiblemente no tengan claro en su cabeza, como yo creo que lo tiene el país completo. Porque ¿en qué cabeza cabe que el principal condenado, el señor William, qué sé yo qué vaina, que es un banquero, es en llave de se buscó unos cuartos en la lotería en ese sorteo, con unos números que aguantó, otro que jugó por allá, quebró muchísima gente. Y este no va a saber nada de eso. ¿Y el llave es él? No, ven acá. O sea, eso no da por ningún sitio. Que no, que yo estaba en Belén con los pastores. Mentira. Eso no se lo cree nadie. Ahora, ¿se demostró? Parece que no. Y en justicia hay que demostrar. Entonces, cuando usted va a lo que el Ministerio Público aportó, y yo me sujeto también a lo que decía Camacho, yo quiero esperar a ver la lectura íntegra, porque ayer se leyó un dispositivo sí, y la jueza tiene una opinión muy breve. Eventualmente se verá, y yo creo que esto será un caso de uno buscarlo. Yo no seguí ese juicio, no tengo incidencia, no sé qué pasó en las audiencias, no le di seguimiento, o sea que hablo aquí a partir simplemente de lo que veo en la prensa de hoy y lo que las magistradas dieron in voz ayer en audiencia. Eso que señalaba la compañera Johan, o sea, aquí ellos presentaron absolutamente nada adicional al testimonio de la presentadora, señora Valentina, que es quien señala en su acuerdo con el Ministerio Público que ella en un ascensor recibe la información del señor Dicen de que alguien le va a contactar para hablarle sobre un sorteo especial. Bueno, eso es un elemento evidentemente indicador de algo, es un indicio importantísimo. Ahora, de ahí hay que continuar construyendo el caso. La investigación. Ahí se quedó, por lo que dice la jueza, Por lo menos me refiero, y vuelvo y digo, lo que dijeron ayer en audiencia. Y estas magistradas creo que tienen una hoja de vida que no me parece que vayan a inventarse algo. Ella no quiso hablar. Ella se acogió a su derecho de no presentar deposición en audiencia. O sea, lo que ella suscribió con el Ministerio Público como acuerdo y el tribunal validó fue su aporte. Ella no se paró a estrado a contestar preguntas. No aportó más nada. Entonces, si el Ministerio Público, como dice la magistrada, no aportó mapeo de celular, no aportó llamadas, no aportó conversaciones, no aportó información de reuniones, no aportó testimonio salvo ese. Ni siquiera el otro que condenaron a William lo señala a él. Él cogió sus 7 años callado. No metió a nadie para el medio. No hay más nada. Entonces, si eso es así, y reitero, personalmente tengo que esperar a ver el día 3 de abril lo que dice definitivamente el tribunal. Pero si eso es así, entonces hay una debilidad probatoria, pero muy manifiesta del Ministerio Público. Y ante eso, yo llamo a reflexionar en 2 direcciones, que yo creo que una la tocó mi compañero Luisín, y otra también la misma Johanna.
Esto es una cosa mediático. Los medios de comunicación, las redes sociales, eso es una cosa. En el tribunal hay que probar. Y cuando usted utiliza y condiciona mucho los medios de comunicación y luego no puede probar, y si vienen estas sentencias, llega en la sociedad un desasosiego, un sentido de impotencia. Porque usted Desánimo. condicionó a la sociedad de que usted tenía un caso robusto. Y yo le voy a decir algo. De todos los casos esos que andan por ahí, el que parecía más robusto era este. O sea, esto parecía un fly al catcher. Absolutamente. Este parecía el flycito, la huevita del escenario. Fíjate que es el único que ha llegado. Este llegó a juicio de fondo y sanción. Y los otros están todavía leyendo algunos casos preliminares. Sí, sí, No, sí. y con la declaración inicial de la locutora, todo el mundo Además, dijo, fue grabado, tú en televisión. Eso se vio clarito. No, es que se vio. O sea, era la huevita. La prueba. todo estaba ahí. Ya. Y además casi quiebran algunas bancas. ¿cómo se llama? Bancas. Y unas grandes que, señores, Sí. 500 millones perdieron. Sí. O perdieron, no, se les fue de sus arcas que no podían sustentar. Entonces, ante eso, yo llamo a reflexión en otra dirección también. Cuando el Ministerio Público hace un acuerdo con un imputado, esos acuerdos tienen que aportar suficiente material para usted conseguir condena contra los principales. En este caso, 8 personas, 8 fueron llevados a juicio de fondo. 1 fue absuelto y 7 condenados. De los 7 condenados, 5 llegaron a acuerdo con el Ministerio Público. Perdóname, Oscar, que un interveniente me escribió, pero entonces dejaron preso al ciego. Lo que pasa El es... ciego no está ahí, el ciego no está siendo diputado ahí. No, pero los que están, algunos declararon... 5, porque es lógico, o sea, yo lo vi anoche y dije, acá, pero ¿cómo es posible que la presentadora, que es nada ahí, que lo que llegó es colista, Sí. le queden 5 en la costilla y al dueño del negocio no? Ahora, cuando usted se va a lo que la jueza dice, es que usted lo comienza a comprender. Porque es que 5 dijeron, no, también yo soy responsable hasta aquí. Ahora, ¿cuál es tu eso es lo que tienen que aporte entender el al que me escribió. ¿Cuál fue tu aporte al proceso? Bueno, la señora Valentina va a coger 5 años, 3 presas en Najayo, porque ella admitió que le dijo esto a este hombre, pero eso no fue suficiente. O sea, el Ministerio Público no consiguió una condena con eso. Él tenía, bueno, tú también, pero tú tienes que mantenerme en audiencia más. Yo lo que digo es, y es lo que quiero llamar a reflexión del Ministerio Público, tienen que buscar más evidencia cuando hacen un acuerdo. Y pienso ahora en Pagán. Pagán es uno de los testigos estrella del caso Antipulpo. Uno supone, ¿verdad?, que de ese caso, ahí tienen que salir un par de culpables y no me pueden absolver los principales. Se supone, ¿verdad? Pero si Pagán lo que va a aportar fue lo que él dijo en audiencia preliminar. Sus palabras. Ahí no hay un elemento probatorio en el cual el Ministerio Público pueda sustentar la acusación, por lo menos ante el principal imputado, que es Alexis Medina Sánchez. No hay una. Él está hablando disparate de Gomedilla, de que si yo que vaina por allí, que recibió un dinero. Pero por lo menos lo que él dijo en audiencia y lo que se ha podido leer, los fragmentos que se han leído, Pagán no está aportando nada. Entonces, ahí le puede pasar al Ministerio Público algo similar. Digo, yo no sé si el resto de la evidencia es tan pobre. Igual la evidencia es abrumadora en otra dirección. Pero por lo menos, por lo que Pagán aporta en lo que se ha visto, es muy poco lo que está dando para conseguir condenas reales contra los principales imputados del proceso. Y en este caso de la lotería, se parece mucho, por lo menos por lo que uno está viendo, a lo que pudiera pasar en otros casos con los aportes de sus testigos estrellas, que si eventualmente no presentan más cosas, hay que ver, porque igual le digo Medusa, el que está en España, ¿cómo que se llama? Que era la mano derecha de Galán. El que había que darle para que se calle, el sapo. Sí. ¿Qué está aportando él, además de decir lo que va a decir? ¿Y qué va a decir por allá nada más? ¿Y hasta qué punto él va a demostrar que eso que él dijo va a llegar hasta el final del otro? Entonces son estas experiencias. Fíjense que este es el caso más sencillo.
el caso más elemental, más básico de todo lo que ellos tienen. Ojalá que el Rafael Ministerio Canosa Público no Oscar. solamente, concluyo, Johan, no solamente aprenda a responder como respondió Camacho ayer, muy correctamente, sino que aprenda de este error y enmiende cosas. Y si va a hacer arreglos, que consiga arreglos que le lleven a condena. No, que a partir de... Y no de los chiquitos, porque ¿qué va a pasar esto? O sea, si tú vas a salir a mí con el caso Pulpo, que me condenaste a 3 que cantaron y me soltaron a los grandes, ¿qué va a decir la sociedad? Va a hacer lo mismo. Rafael Entonces, Cano que tú decías. Ganó saco, ese mismo. Esquema tú atrás, entonces que reflexione también sobre esto y enderecen cualquier entuerto que tengan que enderezar, porque yo vuelvo al final, a lo que decía al principio, y le seguía la línea de mis compañeros. Si el caso es mediático y al final no se logra una condena, hay en la sociedad un sentimiento de impunidad. Encojona, Y se le pega a los jueces. se le pega a los jueces, se le pega al sistema. No a los jueces, a los jueces. Al sistema político se le pega. Se le pega al sistema político, al sistema democrático se le pega. No, no se le pega a los jueces, ¿sabe por qué, Oscar? Porque ya doña Miriam había alertado al Ministerio Público de no ponerse a hablar sin tener la prueba. El problema es que socialmente se generan expectativas Sí, hombre. naturales, Sí, hombre. racionalmente como usted lo piensa. Pero uno mismo, yo admito yo de cuño, ¿por qué vaina es esta? Anoche. Esta carajita está presa, pero es que no. Ahora, tú te vas a leerlo, y ¿para cuánta gente lo lee? Pues lo reflexiona así. O sea, entonces, hay un sentimiento generalizado. Yo hablo de la generalidad de la población. Y estos son fenómenos que se repiten y se han repetido todas estas aventuras que afectan a la democracia. Mira la reacción del dominicano cuando ve eso. Esta es la reacción. Mira eso. Se jodió. Este país no sirve. Pero Si se roban un pollo, está preso, le caen 30. sí, Pero eso es estos todo lo ladrones que no. se dijo entre ayer y hoy. Este país no sirve. Y eso no es así. Para mí... Porque los derechos siempre, perdón, Alfred, los derechos hay que preservarlos de todo el mundo. Para mí, el fallo de este juicio ha estado en que el Ministerio Público se durmió con la investigación. Después que la locutora dijo, le van a contactar para un asunto de un sorteo especial, era darle seguimiento a eso, profundizar la investigación para ver la orden que le dio o el aviso que le dio el administrador a la locutora. Pero ellos lo dejaron hasta ahí, como que esa era la prueba. Pero a mí me da la posibilidad de pensar ahora que eso no fue así, que ese video que yo vi, eso era un ensayo. Y el bolo 13. Una cosa que tuvo tanta trascendencia, que hubo que cambiar personal y todo un año detrás de esto, porque eso fue en mayo del año pasado, eso fue hace un tiempo. Y el bolo 13, entonces... De 2 años, mayo del 21. Del 21. Bueno, vuelvan a jugar la loto entonces. Bueno, hoy, La lotería. a simple vista, uno piensa que los casos que están pendientes por asuntos de corrupción se van a caer. Es que no hay otro camino, porque es que el más fácil de las investigaciones era este, donde todo indicaba que el administrador era el genio el genio del mal y que lo había hecho todo. Sin embargo, no ha hecho nada y está suelta. Johanna, quería decir algo hace ratico. Sí, no, que cuando hay la observación que hace don Freddy, se le pega a todo el mundo, don Freddy, hasta el gobierno, hasta el presidente. Porque Sí. la gente lo que dice automáticamente es... No, ahorita va a decir, se lo soltó Abinader. No, que le pega el algo. gobierno es igual que los otros, igual que los anteriores, pero el gobierno no tiene nada que ver con un proceso judicial. O sea, eso Claro. es los jueces y sobre todo el Ministerio Público con las pruebas que debe presentar. O sea, todo el mundo lleva, o sea, en sistemas con instituciones débiles como el nuestro, esa es la reacción de la población. O sea, señala automáticamente a personas que no tienen absolutamente nada que ver con las pruebas que debe presentar el Ministerio Público. Bueno, en el caso particular del gobierno le toca colita adicional porque el presidente se pasó 2 años floreteando su Ministerio Público Independiente. Como un gran logro. Una independencia a la cual cree muy poca gente. Y este era el caso que ellos tenían para justificar esa independencia. Y Porque era el caso que le balanceaba el asunto. No se lo balancea, ¿verdad? Digamos que le da por lo menos colita a otra, no, a otro sector diferente. y era de una institución oficial. Pero
Yo reitero, ojalá que el Ministerio Público de este caso reflexione. Está a tiempo de mejorarlo en apelación, pero sobre todo de tratar de enderezar cosas que pudieran salir incluso mucho peor que este. Mucho peor.